Buenas noches y bienvenidos a este canal. El día de hoy, primer video del año, les traigo esta historia que relata la vivencia de un chofer del transporte público que se encontró con lo desconocido cuando manejaba una de estas unidades. Les deseo un feliz año, prosperidad y salud. Además, quiero disculparme porque este video no salió antes, pero como ya he reiterado en varias ocasiones, como en mi casa hacemos pan, debido al 6 de enero, pues estuvimos agitados y hubo mucha gente en mi casa, entonces realmente no tuve el tiempo para grabar, ya que me gusta grabar cuando está la casa sola y puedo hacer ruido y puedo tardarme todo lo que quiera, así que una disculpa. Y con esto dicho, vamos a comenzar. Mi papá, hace muchos años, a principios de la primera década del 2000, era chofer en un pecero, estos camiones pequeños de color verde con gris, que ya en la actualidad casi no se ven, pero que en ese entonces llenaban las principales avenidas del Distrito Federal. La verdad es que a mi papá le estaba costando encontrar trabajo de lo que estudió en ese entonces, y como yo estaba chico, obviamente él tenía que llevar el pan a la casa, y no le quedó de otra. A él lo recomendó uno de mis tíos, un hermano de mi mamá. Como mi tío ya trabajaba desde hace unos años en esa ruta, que iba del sur de la ciudad al centro, a mi papá lo trataban bien, no tuvo ningún percance. Mi papá es muy devoto de la religión católica, y además que desde niño, por historias que le contaba su abuela, él era creyente de lo paranormal, las almas de los muertos que se quedan vagando en la tierra o de la maldad del diablo que acecha en todas partes. Por eso, el diario antes de irse se persignaba y se encomendaba a Dios. Ese era su ritual todas las mañanas antes de irse a trabajar. Su historia realmente comenzó cuando de noche, el primer día que le tocó ir a dejar el pecero al depósito donde lo guardaban, por plática, preguntó cuántos autobuses faltaban. El chico que los contaba le dijo que ya solo faltaban 2. Entonces, por pura curiosidad, mi papá se quedó viendo los demás camiones y notó que a lo lejos del terreno donde estaban guardados había uno. Se veía más nuevo y con menos uso que los demás. Mi papá le preguntó al chico por ese camión y él, con una cara seria pero con un tono burlón, le dijo: ese. Es que solo se lo soltamos a los nuevos. Es como una novatada en esta ruta. A ti no te tocó porque venías recomendado, pero todos los que lo manejan ven cosas cuando ya lo traen de regreso. Solo lo aguantan unos 2 o 3 días y después nos cuentan las cosas que les pasaron y ya nunca quieren usarlo. No sabemos por qué, pero según dicen, desde que vino nuevo ya trae esos espantos. Solo se usa de vez en cuando algún otro vehículo se descompone o se accidenta. Mi papá, después de oír esa historia, se espantó un poco y pensó en que tenía que tenerle respeto al camión. Entonces, más temprano que tarde, le tocó vivir la experiencia en carne propia, ya que un camión se descompuso y otro se accidentó. Así que ni modo, él sabía que al día siguiente le tocaba manejar al que estaba embrujado. Él se calmó e intentó no pensar en eso. Durante el día todo era tranquilo, como le habían comentado, pero en la noche, cuando ya había terminado su última vuelta e iba al depósito, él se esperaba los espantos y demás cosas, pero no le ocurrió absolutamente nada. Él pensó que tal vez era obra de Dios o de la Virgencita que la habían cuidado, así que al día siguiente, ya con más confianza y sin miedo, de nuevo regresaba al depósito a dejar el camión. Pero ese viaje fue completamente distinto, ya que mi papá, de reojo por el espejo retrovisor, vio personas de carne y hueso sentadas en los asientos del camión. Eso era imposible, ya que había bajado a todo el pasaje atrás, pero recordó lo que le habían contado, y con todas sus fuerzas hizo como si nada pasara, pues al parecer todos esos entes solo estaban ahí sentados sin hacer nada. Pero cuando realmente sintió el peso de estar ahí, fue cuando de la nada apareció un espectro. Se veía bien vestido, iba con un traje formal, parecía un humano común y corriente, pero mi papá dice que tenía cadenas en sus muñecas y tobillos. Iba caminando poco a poco
acercándose desde la parte de atrás al asiento del conductor. Este ente se agachó y a la altura del oído de mi papá le susurró un Mi papá dice que su aliento era pútrido y frío y que cuando se dio cuenta dio un frenazo y se bajó corriendo. Por fortuna, ya a esas horas no había muchos carros y le faltaba poco para llegar al depósito. Solo se quedó ahí parado unos 5 minutos y retomó la marcha. Cuando llegó al depósito, el chico lo vio todo pálido y con su tono burlón, solo le dijo a mi papá: "Ya ves, ya te tocó tu novatada". Con esto damos terminado el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por sus likes y comentarios. Eso me hace querer seguir manteniendo este proyecto. Feliz Día de Reyes atrasado. Espero que le hayan pasado bien. Yo con esto me despido, pero no sin antes recordarles que nos volveremos a encontrar con el mundo paranormal en las próximas historias.